de Zacatecas, a través de la Subsecretaría Académica, la Dirección de Fortalecimiento Docente les da la más cordial bienvenida a este magno evento académico. Para iniciar las actividades de este día, presentaremos a las autoridades educativas que nos acompañan. Se encuentra con nosotros la maestra María de las Nieves Hernández Ramírez, subsecretaria académica. La maestra Eva Moreno Sánchez, nuestra conferencista de esta tarde. La maestra Cecilia de Jesús Macías Medina, directora de Fortalecimiento Docente. El maestro Ernesto Juárez Saldaña, jefe del Departamento de Fortalecimiento Educativo. Aprender a leer es como encender una llama. Cada sílaba deletreada es una chispa. Víctor Hugo. La maestra Cecilia Macías Medina realizará la exposición de motivos de este importante evento. La propuesta para la adquisición de la lengua escrita PALE es una estrategia que permite el acercamiento de manera natural a los procesos de lectura y escritura en niños y niñas de primer grado de educación primaria. A partir del presente ciclo escolar se retoma en el Estado esta propuesta con la finalidad de fortalecer en las y los docentes las estrategias didácticas con actividades y materiales concretos que permitan que en los salones de clase las alumnas y los alumnos tengan actividades diversas para desarrollar sus habilidades de lectura y escritura. Durante los talleres con el nivel mencionado, supervisoras y maestras de preescolar manifestaron su inquietud sobre la necesidad y deseo de participar en una alternativa de formación sistemática similar a la que están viviendo los docentes de primer grado de primaria, con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. Además, agregan, y con mucha razón, que tercero de preescolar y primero de primaria van de la mano y que ello permitirá la vinculación tan necesaria entre estos niveles. Se analizó dicha propuesta y después de grandes esfuerzos, los preceptos teóricos, epistemológicos, prácticos y de evaluación de la propuesta en cuestión han sido retomados para construir una propuesta para el tercer grado de educación preescolar. Y con esta magna conferencia se inicia una serie de actividades y talleres que permitirán una mejor transición entre estos niveles, sin que en la educación preescolar se tenga la obligación de enseñar a leer y escribir, pero sí un proceso sistemático de alfabetización. Muchas gracias por darte esta oportunidad de estar aquí. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Invitamos a la maestra María de las Nieves Hernández Ramírez, nos dirija un mensaje. Buenas tardes, queridos maestros, queridas maestras. La Secretaría de Educación de Zacatecas se siente orgullosa de que ustedes, los maestros, estén interesados en la educación. La maestra Maribel Villalpando Aro, quien representa a la Secretaría de Educación, agradece a todos los asistentes que estén en este día aquí presentes. Es muy importante que en esta ocasión
los maestros de preescolar, maestros y maestras, se interesen en esta conferencia. Lo decía la maestra Cecilia, después de las inquietudes de las supervisoras, de algunas supervisoras de preescolar, el por qué no se les atiende como a los maestros de primero que tienen la oportunidad de estar en los talleres mes con mes sobre lectura y escritura, y esas inquietudes se fueron escuchando y puliendo. Es un gran esfuerzo lo que la Dirección de Fortalecimiento Docente en su equipo realiza. Y lo realiza con la finalidad de estar en ese gran apoyo a la educación. Por ese motivo, la atención al nivel de preescolar inicia con esta magna conferencia a cargo de la maestra Eva Moreno, donde nos guiará y nos explicará el cómo la lectura y la escritura podemos impartirla desde siempre, porque los niños, ella nos dice, no empiezan a leer en preescolar, no empiezan a leer en primero de primaria, desde siempre hacen su lectura. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia. Esperamos que sea en bien del nivel de educación preescolar. Bienvenidos. Gracias. Sin más preámbulo, le solicitamos a las autoridades que nos acompañan en el presidium se ubiquen en la primera fila de este recinto, ya que en momento daremos inicio a la conferencia La relevancia del trabajo pedagógico con el lenguaje en la educación preescolar. Maestro Ernesto, estamos listos para escucharlos. Buenas tardes a todos nuevamente. A leer y a escribir se aprende solo una vez. La forma como lo hacemos nos marca para toda la vida. La maestra Eva Moreno Sánchez es asesora e investigadora independiente en el campo de la educación preescolar. Es maestra en ciencias con especialidad en investigación educativa del Departamento de Investigación Educativa del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido profesora frente a grupo de educación primaria, secundaria y normal. En 1993 al 2014 trabajó en la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, en donde participó en el diseño de programas de estudio para la formación de profesores en las licenciaturas de educación preescolar, primaria y secundaria, así como en acciones de actualización a formadores de docentes y asesores técnicos pedagógicos. Como directora de desarrollo curricular para la educación preescolar, coordinó la reforma pedagógica a nivel nacional, participó en el diseño de programa de educación preescolar 2014 y 2011. Coordinó el proceso de formación académica de equipos nacionales, de asesores técnicos y personal directivo de preescolar para impulsar la reforma en este nivel educativo. Entre 2005 y 2014, coordinó el diseño técnico-pedagógico de los cursos nacionales de formación profesional para personal docente, directivos y técnicos de preescolar, y participó en la definición de contenidos y de materiales educativos para alumnos de preescolar. Coordinó la elaboración de textos como la implementación de la reforma curricular en educación preescolar,
orientaciones para fortalecer el proceso en los estudiantes en las entidades federativas en el 2006. También, otro texto fue El placer de aprender y la alegría de enseñar, publicado en 2010 por la Secretaría de Educación Pública. En 2017 participó en la elaboración de contenidos del programa de educación preescolar. Fue coordinadora autoral y coautora en la elaboración del libro de la educadora, libro para las familias y láminas didácticas para educación preescolar. Como parte del nuevo modelo educativo, participó también en la revisión y enriquecimiento pedagógico de estos materiales en 2020. Desde 2003 ha impartido conferencias y talleres sobre temas diversos relacionados con la educación preescolar en México. Antes de ceder el micrófono y el auditorio a la maestra, me permito comentar la dinámica de la conferencia. En un primer momento, la maestra Eva Moreno expondrá su conferencia. Al final de la conferencia, la ponente responderá preguntas que formulen algunos docentes del auditorio. Para ello, en el transcurso de la conferencia y a partir de su escucha atenta, ustedes, si así lo consideran, construirán una o varias preguntas. En los pasillos se encuentran compañeras con tarjetas para que redacten o transcriban la pregunta en cuestión. Deberán levantar la mano para que les hagan llegar una o las tarjetas que ustedes necesiten. Al terminar de redactar su pregunta, levantarán su tarjeta para que uno de los maestros que también están por ahí pase a recogerla. Ellos la harán llegar a este estrado y posteriormente formularemos la o las preguntas a la maestra Eva Moreno. Espero hayamos entendido la dinámica de la conferencia y sin más preámbulo, cedo la palabra a la maestra Eva Moreno para que nos comparta la conferencia magistral, la relevancia del trabajo pedagógico con el lenguaje en la educación preescolar. Adelante, maestra. Se brinca mucho. Si me apoyan, por favor, con la primera lámina. Buenas tardes, maestras, maestros. Muchas gracias por su asistencia y su participación en esta actividad, en la cual vamos a hablar sobre precisamente la relevancia del trabajo pedagógico con el lenguaje en la educación preescolar. Sí quiero reconocer que para mí es una oportunidad muy gratificante el hecho de que estén presentes educadoras y educadores frente al grupo, porque es con ustedes con quienes de manera directa podemos compartir este tipo de reflexiones. Tomémoslo así, por favor, como un espacio para la reflexión. Ustedes son quienes tienen a los niños todos los días y quienes están interactuando con ellos, los conocen y son quienes pueden darle sentido a este trabajo que a partir de la reflexión voy a compartir con ustedes. Y mi petición es que en todo momento todos ustedes, por favor, tengan en mente a sus alumnos, a las niñas, los niños con quienes trabajan. Si están en grupo, pues del grupo que atienden, a quienes han atendido, porque se trata de que pensemos la práctica con los chiquitos. Pero también directoras, supervisoras, asesoras, piensen en los niños que son atendidos en la escuela que ustedes, de la que son responsables, o en los niños de las escuelas que como supervisoras también son responsables, y ahí pues es pensar en los niños y en las educadoras, ¿verdad? Igualmente para quienes son asesoras o asesores técnicos. Nuestra gran preocupación, la razón de nuestro trabajo es ver cómo lo hacemos mejor con ellos y por ellos. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla.
pensando, en primer lugar, ¿me ayudan por favor con la siguiente lámina? Bueno, primero les quiero comentar, el propósito que yo me planteo a través de esta actividad es favorecer que ustedes comprendan de mejor manera qué papel juega el lenguaje oral y escrito en el desarrollo de capacidades de las niñas y los niños y en el aprendizaje durante la educación escolar. Esa es en buena medida la razón del trabajo que hacemos con ellos y por ello vamos a concentrarnos en este aspecto. Hablar de lenguaje es hablar de desarrollar capacidades en nuestros niños. ¿Cuáles? Vamos a ver cuáles de manera enfática. Entonces, vamos a partir de una pregunta que les quiero plantear. Y les pido que todo el mundo, vemos la lámina por favor, que todo el mundo se pregunte esto. A partir de las condiciones que tienen cada uno de ustedes, de lo que están haciendo actualmente y de lo que conocen de sus alumnos, ¿qué esperan cada uno de ustedes que ellos logren en relación con el lenguaje en el tiempo que resta de este ciclo escolar? A ver, ¿quién nos comparte? Maestra, ¿qué espera usted que logren sus alumnos? Ok. Que logren acercarse a lo que es el lenguaje escrito, a lo que su comunidad puede aportar, a que se integre de manera congruente con lo que es la comunidad de la escuela. Gracias. Ok. ¿Alguna otra idea? ¿Qué espera, maestra? ¿Qué espera usted que logren sus alumnos? Okay. Sí. Que aprendan a usar el lenguaje en el contexto de su comunidad, de su sociedad. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Otra idea? Maestra. Una idea breve. Sí, nosotros a nivel jardín, lo que esperamos, porque lo hemos platicado, es que nuestros alumnos aprendan a escuchar. Gracias. Y a expresar ideas. Gracias. Escuchar y expresar ideas. Por acá, ¿qué querían comentar? Bueno, que los alumnos utilicen las herramientas del lenguaje para relacionarse con todos los elementos de su contexto, con los adultos, con los pequeños, y que a la vez se interesen por explorar todo el contexto alfabético que está a su alrededor. Bien, gracias. Y así cada quien puede tener ideas muy claras y más o menos precisas, no lo sé, pero la pregunta vale la pena que cada quien se la plantee y siga pensándole en qué es lo que esperamos, porque además de eso que espera cada quien que logren sus alumnos, deriva la intervención que puedan hacer de tipo pedagógico para que logren ellos esas finalidades o esos propósitos. Vamos a la siguiente, por favor. A partir de eso, yo me planteo y quisiera que logremos abordar estos puntos que ustedes ven en la pantalla. Vamos a hablar en primer término de la función de la educación preescolar. ¿A qué van los niños a preescolar? ¿Cuál es la función que le toca hacer a la educación preescolar en el proceso formativo de los niños? Esa pregunta es fundamental. ¿Cómo nos la respondemos?
Bueno, vamos a ver. Después vamos a hablar del proceso de alfabetización en preescolar, pero no el proceso por sí solo, por sí mismo, sino que implica favorecer el proceso de alfabetización en la práctica. Y de ello derivaremos algunas preguntas que nos lleven a identificar qué desafíos están ustedes enfrentando tratándose del trabajo con la alfabetización de los niños pequeños. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. La función de la educación preescolar. ¿A qué nos vamos a referir? En primer término, habrá que considerar estos 3 puntos. Es que se brinca mucho. Nos regresamos, por favor. Ahí. La escuela, si estamos hablando de qué debe ofrecer la educación preescolar, en primer término, tenemos que pensar en que a la escuela le toca garantizar el aprendizaje. Los niños van a preescolar a aprender, ¿sí? Es la principal función de la escuela, a cualquier nivel. Garantizar que todas las niñas, que todos los niños, independiente de su origen, condiciones personales, de carácter físico, de carácter social, cultural, etcétera, tengan oportunidad para aprender y que todos tengan igualdad de oportunidades, no solamente algunos. Piensen, por ejemplo, en esta tendencia que a veces de manera inconsciente manifestamos. Atendemos más a quienes más participan. Y de repente se nos olvida que hay chiquitos que son tímidos, que no fácilmente se expresan, a quienes les cuesta más trabajo integrarse y por lo mismo tal vez no les brindamos las mismas oportunidades que a quienes sí lo hacen, ¿verdad? Ahí hay un primer reto. ¿Qué quiere decir ofrecer igualdad de oportunidades para todas y todos? Bueno, pues que todos se sientan considerados, que todos se sientan incluidos. Bien, el siguiente punto es que la escuela debe garantizar el derecho de las niñas y los niños, 2 derechos, garantizar el ejercicio de sus derechos. En preescolar no nos importa tanto que ellos se aprendan cuáles son esos derechos, sino que los vivan, que sean, que disfruten de esos derechos o que sean partícipes de ellos. ¿Cómo se hace eso? Pues justamente a partir de hacerlos visibles en la dinámica cotidiana de relaciones de ustedes con ellos, de el clima de convivencia, de interacción que establezcan en el grupo, en la escuela, si son las directoras, y con el hecho de que se les permitan las oportunidades de participación, de interacción, de experiencias compartidas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se manifiestan estas tendencias o estas actitudes para hacer que los niños vivan esos derechos? Bueno, por ejemplo, el hecho de que se sientan respetados, el derecho a ser llamados por su nombre, todos, y no permitir que se llamen por apodos. ¿Sí? Son detalles que aparentemente pudieran no tener mucha importancia, pero sí la tienen, porque los niños están en un proceso de definición de identidad propia. ¿Sí? Y ustedes saben que en esta etapa el nombre es el principal elemento de identidad personal de los niños. Es solo un ejemplo, pero entonces preguntémonos qué otras cosas habremos de considerar para garantizar el derecho o los derechos de los niños en la escuela. Y después también pensemos en que esta es la mayor expresión del valor que tiene educación preescolar
en el proceso formativo de las criaturas. Es una oportunidad para el desarrollo de las capacidades del pensamiento que constituyen las bases del aprendizaje permanente, ¿sí? Y de la acción creativa y eficaz. ¿Cuáles son esas capacidades para el aprendizaje permanente? A ver, mencionen algunas. Maestra. ¿No? A ver. Que sea significativo. Capacidad. Capacidad. A ver, capacidades. ¿Cuáles son las capacidades para el aprendizaje permanente? Atención, memoria, ¿qué más? La escucha. ¿Qué más? Reflexión. Tengo la ¿qué otra? Análisis, sí. Sí, son capacidades que es necesario favorecer en los niños y que se puede hacer a través del trabajo cotidiano, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente, por favor. ¿Cómo sintetizamos todos estos planteamientos a partir de un esquema como este? La escuela entonces es un entorno para que los niños adquieran seguridad y confianza, para que tengan contacto y exploración con el mundo natural y social. Es un espacio de oportunidades para que ellos aprendan a formular preguntas y explicaciones. Todo esto, vean ustedes cómo se manifiestan como capacidades precisamente. Que tengan experiencias de familiarización con la lectura y la escritura. Esa es tarea de la escuela, maestros. Ahí es muy importante tener claridad de que no le toca a la familia trabajar sobre eso, le toca a la escuela, ¿sí? Un entorno para el desarrollo de capacidades que permitan a los niños o que aprendan, para que aprendan a obtener información, a ampliar sus conocimientos, etc. Y en ese sentido, vemos también entonces la siguiente, por favor. En la escuela, los niños aprenden a convivir, a interactuar entre pares. Van desarrollando también su autonomía, ¿verdad? Y aprenden a apreciar las diferencias y a ser sensibles a las necesidades de los demás. Pero ojo, porque eso no se logra así nada más, porque los niños vayan a la escuela, ¿verdad? Se logra sí, solo sí, el trabajo que se hace con ellos todos los días está orientado hacia esos fines. Si a través del trabajo que se hace, se favorece que pase todo esto. ¿Sí? No podemos esperar que los niños aprendan y logren ser cada vez más autónomos cuando nuestra dinámica de trabajo con ellos es estarlos dirigiendo en todo momento y hacer que solo actúen cuando la educadora dice y la dinámica sea solamente de un trabajo en el que la maestra expone y los niños escuchan. Eso no puede favorecer autonomía, por ejemplo. ¿Sí? La siguiente, por favor. En síntesis, la función de la educación preescolar se expresa en el conjunto de los propósitos educativos. En cada propuesta curricular que ustedes tienen, ahí es donde van a ver definida la función de la educación preescolar. Y esos propósitos educativos son la guía principal para el desarrollo del trabajo pedagógico, no solo de las educadoras, sino también del personal directivo y también de la participación de la escuela, de las familias, perdón. ¿Sí? Es la principal guía. Siguiente, por favor. Ahí tienen ustedes un panorama de los propósitos educativos de preescolar que están planteados precisamente en el programa que actualmente está vigente, en 2017, sí, 17, con el que siguen trabajando ustedes.
Pero quiero destacar lo siguiente. Estos propósitos no son de ahora. Estos propósitos están planteados con algunas modificaciones en su formulación, pero por lo menos desde el 2004. ¿Cuál es la característica específica de estos propósitos? Si ustedes se fijan, no están planteados como temas. Están planteados en términos de capacidades que hay que favorecer en los niños. Y entonces, se trata de que a lo largo de la experiencia de educación preescolar, los niños de manera gradual vayan adquiriendo confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna. Sí. Se trata de que vayan desarrollando interés y gusto por la lectura y que se inicien en la práctica de la escritura. No es un propósito nuevo en preescolar. Se trata de hacer que los niños usen el razonamiento matemático en situaciones diversas de resolución de problemas. De que tomen conciencia de sus posibilidades de expresión, de que usen la imaginación y la fantasía cuando trabajan con el arte, que imaginen, que ellos hagan sus propias creaciones y no que solamente rellenen contornos que la maestra les da para iluminar o pintar. Sí, son dos posturas muy diferentes. Bueno, que desarrollen un sentido positivo de sí mismos y que se interesen en la observación de los seres vivos y elementos de la naturaleza. ¿Ven? No son temas, son capacidades. Entonces, ¿qué tiene que pasar en el jardín de niños para que ellos vayan avanzando en el logro de esos propósitos? ¿Quién me dice? ¿Qué tiene que pasar? Que haya oportunidades y experiencias para que así el niño tenga la posibilidad de crear y de reflexionar y llevar un conocimiento, un aprendizaje. Gracias. ¿Alguna idea que complemente esa aportación de su compañera? ¿Qué tiene que pasar? Sí, profesor. Pues que como maestras propiciemos ese espacio para que los niños puedan desarrollar cada uno de los círculos, el crear esas actividades que lleven a que por el gusto por la lectura, que tengan ese razonamiento. Entonces nosotras como maestras buscar darles esas herramientas. Gracias, efectivamente. O sea, no podemos esperar que los niños logren esto si la intervención no está orientada hacia ahí. Si la intervención no se piensa y se desarrolla para que ellos vayan avanzando en el desarrollo de esas capacidades. ¿Sí? Y para que eso pase, pues tenemos que proponerles experiencias que los hagan usarlas, movilizarlas. ¿Sí? De acuerdo, vamos a la siguiente, por favor. Vamos a empezar entonces con el tema central, que es el proceso de alfabetización en preescolar, que implica en la práctica. Y en este sentido yo les plantearía una pregunta inicial. ¿Cuándo empieza la alfabetización de un niño? Es desde el nacimiento, porque la mamá comienza a hablar con él, entonces es ahí donde el niño tiene su primer acercamiento a la alfabetización. Gracias. Sí, efectivamente. Vamos a ver la siguiente, por favor. ¿Cómo se va generando ese proceso de alfabetización y
¿Qué es lo que implica? Siguiente, por favor. Primero vamos a hacer un rapidísimo recorrido por esto del desarrollo, este proceso del desarrollo de la comunicación. A ustedes llegan los niños desde los 3 años, bueno, a lo mejor desde los 2 años, 8 meses, ¿no? En preescolar. ¿Sí? Bueno, y de repente ustedes dicen, es que todavía no saben hablar. Es una dificultad que yo tengo, ¿no? Mis chiquitos, algunos de ellos todavía no hablan bien. Bueno, pero es que hay que considerar cuáles son las características de esas criaturas. ¿Cuántos años tienen? Y no solo cuántos años tienen, sino la pregunta es, ¿qué experiencias de vida han tenido en su ámbito familiar? Como para que esperemos que hablen bien. Y si no hablan bien, ¿qué corresponde? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en preescolar? Porque ya vimos, se trata de hacer que las capacidades que tienen las vayan mejorando, ampliando, ¿verdad? Entonces, si vemos nosotros en el desarrollo de la comunicación, o el desarrollo de la comunicación como proceso, se va alimentando, como decía la maestra, a partir de estas primeras interacciones. Ponemos la lámina completa, por favor. Teniendo en cuenta estas cuestiones, niñas y niños se comunican desde que nacen, ¿verdad? Con sonidos expresivos, con mirada, y desde antes de que nazcan, algo nos dicen a las mamás cuando se mueven dentro del vientre materno, ¿verdad? Bueno, niñas y niños se comunican con sonidos expresivos, con miradas, manifestaciones del cuerpo, gestos y algunas palabras. Comunican así lo que sienten, desean y necesitan. Y ojo, porque ahí es donde están empezando a apropiarse del lenguaje verbal. ¿Sí? Los adultos reaccionan y hacen saber que comprenden lo que la criatura está comunicando. ¿Cómo le hacen saber que comprenden? Pues atendiendo, ¿verdad? Acogiéndolo a través del vínculo afectivo, del acercamiento amoroso con ellos. Ahí se inicia el diálogo. Entonces, digo, esto es una síntesis, pero ustedes mejor que yo podrán revisar en detalle todo lo que implica el desarrollo de ese proceso de comunicación en la cabecita y el corazón y la persona de todos los niños. Sí. Aprenden en ese proceso, aprenden a nombrar objetos, personas, a describir situaciones y percepciones, siempre y cuando haya personas que les ayudan a que eso pase. Es decir, la interacción verbal es indispensable. Los niños pueden aprender si se les habla y se escucha en contextos comunicativos que tengan sentido. Así es como ellos aprenden a construir significados. ¿Sí? En la interacción verbal, como dicen los científicos, pues hablar, los niños aprenden hablando. Sí, así de sencillo. Entonces, por eso son tan necesarias las interacciones verbales con los niños pequeños. Y aprenden a usar el lenguaje para mostrar el mundo, comunicarse. Bueno, es más bien una condición. Como adultos, es necesario que usemos el lenguaje para mostrarles el mundo, comunicarnos con ellos poéticamente, para cantarles, contarles historias, leer con ellos. Todo eso, todas esas actividades alimentan la mente del niño y las sensaciones. Por eso el lenguaje verbal es herramienta indispensable en el desarrollo de las capacidades expresivas de los niños. Siguiente, por favor. Vamos a ver.
Les voy a pedir que observen a esta bebé. Y vamos a comentar después de que vean el fragmento de video. ¿Qué hace esta chiquita? Pero fíjense bien, vamos a hablar de las acciones específicas, ¿sí? ¿Y qué creen? Todavía no, perdón. ¿Qué creen que haya influido en su experiencia para hacer lo que se ve en el video? ¿Sí? Entonces, a ver, veámoslo con atención, por favor. No se escucha. Lo voy a repetir. Bien, ¿qué ven en ese video? ¿Qué hace esta pequeña? No me digan está leyendo, díganme qué hace para saber qué está leyendo. A ver, ¿qué ven ahí? El libro. El libro. Los ademanes que hace, los movimientos que hace, lo mismo que la mamá hace cuando le muestra. ¿Por qué dice usted que lo mismo que la mamá? ¿Vieron a la mamá leyéndole? No, pero entonces... Nuestros hijos, ¿verdad? Ok, la niña usa ademanes... A ver, maestra. Está relacionando las imágenes con su realidad y las está interpretando como ella las determina en reflexión y con sus lenguajes también apropiados de su edad. Nosotros nos percatamos de que la niña está interpretando algo. Eso me parece que es innegable, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir la niña? No sabemos. Tal vez su mamá y su papá sí, o quienes estén con ella, ¿verdad? Pero hay muestras de que la niña establece estas relaciones que la maestra está mencionando, de que hay una interpretación. ¿Qué más les dice esto que vieron? ¿Qué otras cosas hace la niña? A ver, por favor. Pues la niña está tratando de imitar a alguien, ¿no? Supongo que ya vio a alguien y por eso lo está pasando página por página. Pasa páginas, sí, ¿verdad? Está Ese es un imitando acto lector. alguna actividad que a lo mejor a ella con anticipación ya se lo habían mostrado así y por eso hace lo mismo. Sí, podemos suponer muchas cosas, ¿verdad? Está siguiendo la dirección de la escritura también, con el dedo. Está señalando con el dedo. Señala tanto imagen como texto, ¿verdad? Bueno, vean ustedes, este de pasar las hojas, las páginas, ¿no? Pasa las páginas, pero también regresa. No es lo que hacemos quienes leemos. Son actos lectores. Es una particularidad de los niños chiquitos que se adelanten y se retrasen en las páginas, y nos estamos dando cuenta que tiene un ambiente alfabetizador muy agradable y ella está interpretando bajo sus conocimientos y sus palabras que ella conoce. Tengo un nietecito de 2 años y nos estamos, ahorita me estaba familiarizando y dije, ay, así está mi nieto. Es una delicia, ¿verdad? Bueno, ¿por qué les muestro esto? Porque justo la pregunta que yo les hacía, ¿cuándo empieza la alfabetización? Tan temprano como nosotros estemos dispuestos a iniciarla con los niños.
porque no es un proceso que se dé solo, requiere intervención, y ahí hay intervención. Y sus niños pueden tener intervención favorable para ya, si no lo hemos hecho, hay que empezar ya. Ya es tarde. Es un decir. Pueden empezar desde mucho antes. Y eso es un asunto, es un hecho clave. La lectura es necesaria e indispensable siempre, desde que los niños nacen. Y ahí ustedes sí pueden también intervenir, trabajar en conjunto con las familias para ayudarles en quienes estén en condiciones, porque sabemos que hay papás, mamás que no saben leer, pero tendrán tal vez alrededor quien sí pueda leer para los niños, ¿no? Ahí sí, en eso consiste el fomento a la lectura. ¿Para qué? Para lograr que los niños la disfruten y aprendan a usarla como herramienta básica del desarrollo y de la vida misma. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del lenguaje como herramienta, como un mecanismo para pensar, como una herramienta mental. ¿Qué implica esto? El lenguaje nos permite dialogar, resolver problemas, planear, inventar, imaginar, preguntar, investigar. Por eso es tan importante el uso del lenguaje. Todo eso se favorece como capacidades en los niños si trabajamos con ellos ciertos tipos de experiencias. Es un instrumento para socializar, relacionarse con otros, expresar sentimientos y mostrar empatía, para apropiarse de creencias, valores, costumbres, juegos, historias, conocimientos, etc. Y es una vía para aprender la manera en que la sociedad y la propia comunidad ve y entiende su mundo. Por todo ello es importante el lenguaje, no solo oral, sino también el escrito. Bueno, en estos dos propósitos de lenguaje y comunicación, ustedes pueden ver qué es lo que se ha venido planteando como aspiraciones con los niños de preescolar. Se trata de hacer que adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua. Se trata de hacer que mejoren su capacidad de escucha y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. Y se trata de desarrollar en ellos el interés y gusto por la lectura. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a lograr eso? De manera divertida. Si a los niños les presentamos todo, tal vez como un juego, a los niños les va a llamar la atención, aunque también hay momentos que debe de ser pues más apropiado, pues. Pero si se los presentamos de manera divertida, a los niños siempre les va a llamar la atención jugar con la lectura o escritura. Pues no sé si tenga que ser siempre a través del juego, pero la lectura como tal, como experiencia, ¿verdad? O sea, miren, sí es muy importante, lo que la maestra dice, es muy importante hacer que los niños disfruten lo que hacemos con ellos, eso sí, eso sí. No siempre tiene que ser a través de decirles, vamos a jugar, por ejemplo, vamos a jugar a leer. No, vamos a leer. Porque leer es interesante, porque leer puede ser divertido, ¿sí? No siempre será divertido. Ser interesante no le resta seriedad al asunto, ¿verdad? En fin, dependiendo de qué sea lo que elijamos también para leer y cómo armemos esa experiencia, ahí sí también hay que ver. Pero bueno, es importantísimo considerar que además se trata
no solamente de desarrollar el interés y gusto por la lectura, sino de hacer que usen diversos tipos de texto y que identifiquen para qué sirven. Pero acá sí quiero hacer hincapié, a veces se malinterpreta y se piensa que lo que debemos hacer es que los niños aprendan, por ejemplo, a decirnos de qué parte se compone un instructivo, ¿sí? O que nos expliquen qué partes tiene un periódico. No, eso no. Se trata de hacer que usen el periódico y que puedan identificar qué tipo de información se encuentra en él, ¿sí? Pero porque lo usan, porque se están familiarizando con él. Y que se inicien en la práctica de la escritura con sentido, con significado. No en el trazo de letras, sino en la escritura. Y que conozcan algunas propiedades del sistema de escritura. Adelante, por favor, la siguiente. Ustedes tienen muy claro que el planteamiento del enfoque para el trabajo con lenguaje destaca las prácticas sociales, ¿verdad? Y las prácticas sociales están definidas por los especialistas como actividades o situaciones en que las personas usan el lenguaje con propósitos determinados. ¿Cuáles son estas prácticas sociales? Les voy a mostrar este menú de prácticas sociales con el lenguaje oral, por ejemplo. Dialogar, escuchar y seguir narraciones, narrar, seguir instrucciones, dar instrucciones, jugar con el lenguaje, recibir información y dar información. Pero cada una de estas prácticas tienen ciertos propósitos. Entonces, cuando ustedes optan por trabajar la narración o la escucha atenta para seguir narraciones, el dar información, recibir información, estructuran o deberían estructurar una serie de actividades que hagan que los niños pongan en práctica estas capacidades también, ¿no? Pero además es importantísimo hacer de estas prácticas sociales prácticas propias. O sea, en el trabajo cotidiano, ustedes recurrir a la narración de historias con los niños, ¿sí? Ustedes les narran y los niños van aprendiendo a narrar, como decían ustedes, porque ven a su maestra, porque escuchan. Me ha tocado ver cómo cuando la maestra lee con los niños y de repente me tocó ver una práctica. La maestra se sienta en el escritorio y cruza la pierna y les empieza a contar la historia. Y los niños así, pasmados, atentísimos. Y luego dice, a ver, ¿quién quiere leer el cuento? ¿No? Y entonces hay una chiquita que pasa y yo, y cruza la pierna, toma el texto. Bueno, es que esas son justamente las formas en las que los niños se van apropiando de eso que ven que su maestra hace. Entonces ustedes les narran con entusiasmo y los atraen y los niños aprenden a narrar así, ¿no? Entonces, en eso consiste la riqueza pedagógica de las prácticas sociales. Si lo hacemos, lo favorecemos con los niños y le quitamos todo lo acartonado que puede ser o lo aislado que puede resultar alguna situación. Bien, ahora, un ambiente alfabetizador. ¿Qué es un ambiente alfabetizador? Miriam Nemirovsky nos habla de lo siguiente. Es un ambiente donde las personas disponen de textos de distintos tipos y acuden a su lectura y a su escritura de manera habitual y fluida para multitud de circunstancias y propósitos.
tiene que haber material disponible. Es una condición. El ambiente alfabetizador no solo es que sea agradable, atractivo, colorido, eso pasa a segundo término. Que haya textos, pero además hay otras condiciones. Nos regresamos, por favor. Esta, en primer lugar. Ningún objeto o recurso es suficientemente alfabetizador por sí mismo. Si ustedes tienen una biblioteca en su aula, qué bueno, es excelente, pero hay que usarlo. Si solo está ahí para que los niños lo vean y no lo pueden tocar, no sirve. O si solamente está ahí para que los niños lo usen cada vez que ellos quieran, pero no hay una intervención de su parte para aprovechar el trabajo con los textos, tampoco se estaría aprovechando como elemento del ambiente alfabetizador. Luego, antes por favor, los materiales del ambiente alfabetizador se usan como fuente de información. Lo que ustedes tengan disponible en el aula, que en el trabajo que hagan con los niños ellos puedan recurrir a consultar, a usar. A ver, aquí hay tal letra que me sirve para escribir tal cosa. ¿Sí? O aquí dice, este es el nombre de este título y con estas yo puedo escribir también tal idea. Muy bien. La otra condición, importantísima, ¿cuándo se inicia el ambiente alfabetizador? El primer día de clases. Porque es algo que se va construyendo, que se va alimentando, que se va nutriendo. ¿Con qué? Con más libros, con diversidad de textos y con lo que los niños vayan produciendo porque ustedes trabajan con ellos. Si llegan a hacer la construcción de un cuento en el grupo y logran ilustrarlo y logran que los niños escriban las ideas principales con ayuda de ustedes y el libro llega a tener hasta su índice, lo incorporan a la biblioteca de aula. ¿Sí? Y entonces se va nutriendo ese ambiente alfabetizado. Bueno, quiero compartir con ustedes una experiencia de trabajo docente que nos va a mostrar cosas muy interesantes sobre, vamos a la siguiente, sobre las posibilidades de hacer un trabajo con la lengua escrita a partir de la lectura y del uso de la escritura. Esta experiencia fue escrita por la maestra Mari Hernández. Ella es coautora del libro de la educadora, porque varias de las propuestas didácticas que están ahí fueron escritas por ella y otra maestra para armar ese acervo ese repertorio de propuestas que ustedes pueden tener disponibles. Y lo que Mari nos cuenta es lo siguiente. Vamos a ver cómo organizó esta situación y cómo la llevó a cabo. Vemos por favor la siguiente. ¿Qué pretendía? Ella se planteó desde el principio del ciclo que iba a favorecer estas tres cosas. Lo ponemos, por favor. Que los niños conocieran diversos tipos de texto. Algo que ustedes también siempre dicen, quiero que trabajemos con esto, ¿no? Acercarlos a la lectura y la escritura a lo largo del año, tener diversas actividades donde se leyera y se escribiera, y que los niños aprendieran a ser buenos oyentes de lectura en voz alta. Con esas tres finalidades, ella empezó a trabajar en ese tercer grado. Siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cómo favoreció el logro de esta finalidad? Mari nos cuenta que lo que hizo fue esto. Siguiente. Reunió libros de la biblioteca. ¿Sí?
los que tenían en su biblioteca de aula, ver cuáles son, organizar el trabajo e incorporar otros títulos. Luego también desarrolló trabajos con textos, o sea, ella quería que los niños trabajaran sobre el cartel, ¿verdad? Que hicieran carteles de los libros de la semana y desde luego se planteó la lectura diaria, un momento diario de lectura en voz alta, muy importante. Llevó a cabo registro y lectura de textos. Una vez al mes, los niños más grandes y los adultos leían para los niños y los niños iban llevando el registro de qué libros ya se iban leyendo. ¿Sí? Obviamente sus registros a su manera, no saben escribir convencionalmente. ¿Sí? Bueno, ¿qué más pasó? Vamos a ver. La maestra organizó el trabajo de esta manera. Primero, incluyó el libro Poesías completas de Gabriela Mistral en su biblioteca. Organizó la situación en 3 ejes de trabajo: la lectura y escritura de poesía. ¿Quiénes de ustedes han leído poesía con sus niños? ¿No? Puros cuentos, dice la maestra. O sea, leen puros cuentos, ¿verdad? Bueno, ven, ahí hay una invitación. No se queden solo con cuentos. Se vale y es necesario trabajar con diversos tipos de textos. Y el texto poético se puede y se debe trabajar. A los niños les gusta. Si ustedes logran también hacer que les guste. La elaboración de un cartel con datos biográficos de Gabriela Mistral. Ahí ya tenemos 2 tipos de textos. ¿Cuál y cuál? El texto poético, el cartel, entonces ya son 3. La biografía. Entonces, texto biográfico, texto poético y cartel. Fíjense. Bueno, obviamente la maestra no llegó así. Hoy vamos a hacer esto y ya preparó el trabajo. Y ella cuenta que, pues obviamente tuvo que leer e informarse sobre la vida de Gabriela Mistral, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber qué les decía a los niños de esa vida, de esa biografía. No les iba a leer la biografía completa, ¿verdad? Bueno. Y no, eso también es muy importante, practicó la lectura de la poesía. Ahí hay otro tipo. Nunca lean algo con los niños si no lo han preparado. Porque la entonación, porque a veces trastabillamos y nos equivocamos. Hay que prepararlo, hay que leerlo antes y para poder involucrar, emocionar a los niños. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, entonces en este desarrollo la maestra les leyó a los niños un poema que se llama Manitas, de Gabriela Mistral. Regresemos un poquito, por favor. Les contó los datos biográficos, los niños observaron y exploraron el texto y los niños, esto es muy importante, escribían poemas propios. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo la maestra? Todos los días reservaba un espacio para sentarse con 2 o 3 niños a que escribieran su poema, pero ya con el antecedente de haber escuchado poesía, ¿no? Entonces eso implica una organización del grupo diferente, pero era muy importante para no dejar la escritura suelta. La maestra tenía que saber qué escribió cada quien. ¿Sí? Entonces se organiza el grupo de otra manera para que mientras unos están escribiendo su poesía, su poema, los otros estén haciendo otra cosa y la maestra pueda dedicarse
a atender a estos chiquitos, ¿sí? Por eso la única organización del grupo o del trabajo siempre con todo el grupo no es lo único factible. Hay que variar esa organización dependiendo del tipo de trabajo que estemos haciendo, para no dejar perder las ideas de los niños. Y la maestra entonces transcribía esas ideas. Vamos a ver las producciones de los niños. Miren, a ver, ¿qué dice ahí, maestra? Bueno, arriba se entiende perfectamente poesía, ¿verdad? Imagino que sigue destinatario. No supongamos. Lo que se puede leer es poesía. Poesía. Lo demás no sabemos. No podemos saber qué dice. Bueno, casi quiere decir manita, man. No hay que interpretar si no tenemos referentes. Exactamente, ahí sí le tiene que preguntar al niño. Pero ven, es que sí es muy común que tendamos a hacer interpretaciones, ¿verdad? Y supongamos cosas para las que no tenemos suficientes elementos, ¿verdad? Pero miren lo que dice, vamos a ver la siguiente. Ahí está, no, esta. Miren lo que dice. Los pies de mi hermana Sophie son chiquitos como un dulce. ¿Qué tal? Ahora sí, ¿verdad? Sabemos que aquí hay poesía. ¿Qué hizo Valeria? Escribió poesía con sus recursos. Es el repertorio de signos del que dispone, de letras, porque ya tiene forma de letras. Pero ojo, no me importa si está en el nivel alfabético, en el presilario, eso no me importa. Lo que me importa es que escribió. Entonces, ¿qué es escribir? No es trazar letras. Es producir ideas que comunican lo que uno piensa, lo que uno siente. Y en este caso, pues es poesía. Y todavía además le puso su dibujito, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Lo que hicieron los niños fueron muchas cosas. Esto lo cuenta la maestra porque además ella lo vio y ella se percató de qué tantas cosas fueron haciendo los niños. ¿Sí? Eso lo pueden hacer ustedes. Cuando se ponen a observar, a veces batallan mucho para registrar algo de evaluación. ¿Pero por qué batallan? Porque no se dan la libertad de observar directamente a los niños y de preguntarse, ¿qué están haciendo? Y explicar eso, simplemente responderlo, no suponer, sino ¿qué están haciendo? A ver, ahí los niños colocaron el texto en un lugar especial para las producciones de la lectura, escritas, ordenaron fotografías, hablaron de la vida de Gabriela Mistral, escribieron el nombre de la autora, muchas cosas. La lista es larga. Vamos adelante, por favor, la siguiente. Miren, y la maestra vio que se mantuvieron interesados, que hicieron preguntas de la vida de Gabriela Mistral, ¿no? Que observaron y exploraron el texto, que deducían cosas, que ordenaron los hechos de la vida de Gabriela Mistral a través de fotografías, en fin. Esa lista puede crecer según lo que vea la maestra que los niños hacen, ¿verdad? Muy bien, siguiente, por favor. Los niños escriben lo que piensan, esto es muy importante, porque vamos a ver las producciones. No fue la única, la que les mostré. Vamos a ver la otra. A ver.
Miren, esta producción es de otro niño. ¿Qué hubiera pasado si la maestra se hubiera quedado con la idea de decirles a los niños, a los 30, escriban cada quien su poesía, su poema? Escríbanla. ¿Ya terminaron? Ahora denme todas sus hojas. Y las guarda en el expediente. ¿Qué hubiera pasado? Esa información tan valiosa se hubiera perdido, porque es necesario hacer una anotación para saber qué es lo que escribió, qué es lo que el niño quería expresar. Si se queda con esas 30 producciones en el expediente, cuando quiera evaluar, ¿qué va a decir? Pues quién sabe, ¿verdad? Ah, pero tenía dicen ustedes, la evidencia. ¿Y esa evidencia para qué sirvió? Pues no es evidencia, ¿verdad? Para la supervisión. Pero ese no es el sentido de la evaluación. La evaluación se pide para que sepamos en qué van avanzando los niños y qué van logrando. Ojo, a partir de lo que yo hago. Porque si yo no hubiera hecho, si Mari no hubiera hecho esta experiencia con los niños, ¿qué hubiera podido evaluar en cuanto a escritura de poesía? ¿Podrían ustedes evaluar si los niños escriben poesía o qué escriben? Si no lo trabajan con ellos. Pues no, ¿verdad? Vean la cantidad de implicaciones que hay en torno a un trabajo en el que se cuida el saber qué es lo que hacen los niños, qué es lo que están, en este caso, escribiendo. Vamos a ver, ¿qué escribió? Esta niña es Perla Victoria. Y miren, piececitos. Los pies de los niños son chiquitos. Ese es su poema. ¿Qué es lo que nos muestran estos niños que van captando del texto poético? A ver, vamos a ver los siguientes y después me contestan. Siguiente. Vean esto. Fíjense en el repertorio de letras. ¿Sí? Son diferentes, todos son diferentes. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, pero hay elementos que nos hablan, que nos dejan ver que los niños están distinguiendo características del texto poético. ¿Ya se percataron? ¿Cuáles son esos elementos, por ejemplo? A ver, la maestra. Las estrofas. Una distribución del texto parecida a la del texto poético, ¿verdad? Efectivamente. No nos importa tanto ahorita con qué repertorios o con cuáles y cuántas, sino lo que está tratando de comunicar el niño. Esto es de lo que se ha apropiado, son sus recursos disponibles. Pero vean ustedes qué otros elementos incorporan. La rima, no sabemos si la rima, pero no sabemos si está rimando, ¿eh? Eso no lo sabemos. A ver, vamos a poner la siguiente. La terminación de cada palabra, tal vez, pero es que es lo que son las letras que él conoce. No sabemos si es rima o no. A ver, pongamos la que sigue. Miren. Como la maestra le preguntó qué escribió, César le dijo, aquí dice poesía de Gabriela Mistral. Gabriela amaba mucho a los niños. Eso dice aquí. Cerró los ojos y escribió para ellos. Gabriela Mistral era escritora. ¿Qué nos muestra eso? Que el niño sabe cosas de la vida de Gabriela Mistral. Y de alguna manera, pues que le conmovió, ¿verdad? Lo
leyó de la autora. Pero ven, ahí no hay rima. No hay rima. Entonces, por eso es tan importante que primero les preguntemos a los niños. No tendría por qué haberla, porque no toda la poesía tiene rima. Siguiente. A ver, ahí, ¿qué creen que diga? Ahí estoy. Lo que dice es lo siguiente, miren. Siguiente, por favor. Caminando, caminando, que me estoy enamorando. Solamente. Vean ahí, ya la maestra puede ir haciendo ciertas asociaciones, ¿no? De si la criatura está avanzando o no avanzando, pero ¿qué está comunicando? Acá sí, maestra. Ahí sí hay rima. ¿Sí? Ahí sí hay rima. Pero ¿cómo lo sé? Pues por lo que la niña dice, que dice aquí, lo que ella dice que escribió. ¿Sí? Muy bien, siguiente, por favor. Vean esto. Quiero enfatizar, si se han dado cuenta, ninguna producción es igual a otra. Son las ideas de cada pequeño, de cada niña, de cada niño. Qué diferente, ¿verdad? Cuando les pedimos hacer el llenado de una hoja impresa, con espacios definidos, completa la palabra, completa la oración. Aquí hay producción de ideas propias. ¿Y qué dirá? Vamos a ver qué dice, que escribió Astrid. Soñé. Aquí dice soñé. Soñé que era un canguro. Soñé que era arena. Soñé que era un mar. Soñé que venía a la escuela. Y además le pone su nombre. Hay autor, hay autora. ¿Ven todo lo que aprenden los niños? O sea, ¿se puede? Sí se puede. ¿Qué necesitamos? ¡Qué suspiro! Brindarles la experiencia. Miren, maestras, yo lo que les digo es, lo que necesitamos es atrevernos a hacer cosas diferentes. Tienen ustedes muchas propuestas en el libro de la educadora. Dense la libertad, dense la oportunidad de tomar alguna y empiecen a trabajar como está sugerido. Denles a los niños los tiempos necesarios. Esto no fue trabajo de un día ni de una semana. Ya lo vieron. Y por eso hablamos de procesos mediante los cuales los niños van desarrollando capacidades expresivas. ¿Sí? Entonces vean cómo la intención no es que aprendan a escribir las letras, que aprendan a trazar, sino que aprendan a producir ideas y que capten el sentido que tiene, por ejemplo, en este caso, el texto poético. ¿Sí? Eso es mucho más profundo que, por ejemplo, ponerles a copiar un poema. Eso no tendría ningún sentido. ¿No? Siguiente, por favor. Bueno, ahí está todo lo que la maestra cuenta que los niños aprendieron. Por ejemplo, la función expresiva al escuchar textos poéticos, eso es parte fundamental, ¿no? Siguiente. Ahora, en comparación, teniendo en cuenta esta experiencia que acabamos de ver, de escritura de poesía, de trabajo con un autor,
bueno, con varios, porque antes la maestra había leído poesía de García Lorca con los niños y de Alfonso Caso. ¿Por qué no estas prácticas? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me dice? Porque queda fragmentado el conocimiento, o sea, son solo partes de un todo. ¿Qué dice ahí? Acá, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Nada. Nada. Acá ni siquiera sé de qué letra es. ¿Aquí qué dice? Nada. Pues no tiene sentido. Pero entonces, ¿por qué seguimos haciendo planas? No. Maestras, quiero referirme. Estas imágenes no son de aquí de Zacatecas. Pero las tomamos hace 3 meses. O sea, no estamos hablando de algo que ya no está pasando, lamentablemente. Porque ya vimos desde cuándo el planteamiento del proceso de alfabetización está planteado o plasmado en los programas de estudio. La siguiente, por favor. Acá. A ver. Del ejemplo que puso anterior, el lenguaje no es fragmentado, tiene que tener un significado para que el niño lo entienda. Entonces la palabra, la letra por sí sola no dice nada, tiene que tener un sentido de lo que quiere decir. Entonces por eso estas prácticas son un poco efectivas, porque no dan mucho resultado para que avancen en la escritura. Y sobre todo, recuerden, no se está trabajando con capacidades comunicativas en ese sentido, ¿no? En este tipo de prácticas, ¿por qué no? ¿Qué se enfatiza ahí? Pues ahí nada más los niños están pegando un material, pero pues sin embargo a lo que usted nos está comentando, el trabajo del nombre pues tendría que ser funcional y significativo en su contexto. Así escribimos el nombre, rellenándolo. ¿Para qué rellenar el nombre? O sea, ¿qué creencia hay relacionada con esa práctica? Porque aquí subyace, a estas prácticas subyace una concepción. Lo que se está manifestando es que tal vez esta maestra piensa que si el niño va marcando el contorno con papelitos, primero, a lo mejor piensa que le está haciendo agradable el trabajo a los niños. Mentira. Los niños dicen, me aburro. ¿Sí? Segundo, estamos pensando que a lo mejor con eso desarrolla la motricidad fina, al marcar el contorno para saber trazar una letra. ¿Esto es importante? Si estamos viendo que escribir es producir ideas y no trazar letras. ¿Sí? Por eso se insiste, lo importante en preescolar no es que los niños aprendan a escribir convencionalmente, pero que aprendan a producir ideas y a representarlas mediante la escritura que ellos tienen disponible. Eso es importante. ¿Sí? Estamos hablando de cosas muy diferentes. Bueno, siguiente, por favor. Esta también. ¿Cómo le llaman? Pictogramas. Pero díganme qué sentido tiene. A ver, la con mugidos le dijo al. ¿Así hablamos? ¿Así hablamos? O sea, ¿por qué pensamos que los niños solamente van a aprender con este tipo de enunciados que además no les dicen nada? Está como esto que nos enseñaban cuando éramos chiquitos, hay por ahí una tira de la falda, ¿no?
que la maestra está escribiendo, mi mamá me mima, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Y eso, pues sí, creo que la niña le dice, maestra, no sabía que su mamá fuera tan cariñosa, ahora vamos a trabajar algo más importante, ¿no? Entonces, a ver, tengo dos. ¿Qué es eso? ¿Por qué no mejor escriben ojos? Bueno, esto nos habla de cómo pensamos que aprenden los niños y de qué es importante que aprendan. Dependiendo de lo que pensemos que es importante que aprendan, de eso depende el tipo de actividades y de prácticas que hagamos. Siempre lo que hacemos con los niños se rige por las ideas que tenemos de cómo aprenden y qué necesitan para hacer que aprendan mejor. Siguiente, por favor. Por eso es muy importante que ustedes entiendan y se den la oportunidad de estudiar a fondo los procesos de aprendizaje de la lengua escrita en los niños pequeños. Hay mucho material bibliográfico disponible en sus documentos de preescolar, pero eso no se va a dar así nada más. Necesitan ustedes conocerlos para saber cómo trabajar con todo esto. Porque fíjense, cuando decían ustedes al principio, me interesa hacer que los niños vayan usando diferentes tipos de texto. ¿Y cuáles son esos diferentes tipos de texto? Pero ¿para qué se usa cada uno? Y si ustedes deciden trabajar, por ejemplo, con instructivos, pues no es nada más que escriban el instructivo o no sé si pueden apagar el de diadema, el otro micrófono, porque ya se me cayó. Sino saber si van a trabajar con un instructivo. Está mejor. Se trata de que lleven a cabo las instrucciones para ver si resultan. ¿Sí? No nada más escribir el texto y ya, meterlo al expediente. No. Hay que hacerlo, pero para lo que es en la vida real. Si van a escribir un recado, que realmente cumpla su función. ¿Sí? En fin, y para eso tienen ustedes miren, estos son los propósitos. Me acuerdo de una experiencia en la que escribieron los niños una postal, pero era nada más la ilustración y al reverso le ponían el mensaje que ellos querían, pero nunca la maestra les preguntó qué dice y a quién se la vas a mandar. Y se quedó pegada en el cuaderno. ¿Ese es el uso de una postal? Pues no, o sea, ahí no entienden para qué sirve una tarjeta postal. ¿Queda claro? Esta idea de cada tipo de texto con un propósito específico, auténtico, como lo usamos en la vida real. Eso sí les dice a los niños, y ahí sí aprenden con sentido. Siguiente, por favor. Bueno, los desafíos. Solamente quiero compartir aquí algunas reflexiones con ustedes, porque finalmente estos desafíos creo que los podemos generalizar en el sentido que ya mencioné. Necesitamos conocer mejor en qué consiste el proceso de aprendizaje de la lengua escrita con los niños pequeños, con fines comunicativos.
No estoy hablando del sistema de escritura, sino de la lengua escrita. Vamos a la siguiente, por favor. Ese es el gran desafío. Pero miren todo lo que implica el enfoque pedagógico para el trabajo con el lenguaje en preescolar. Primero, es mucho más que aprender el sistema de escritura. Y el proceso de alfabetización tampoco se reduce al sistema de escritura. Ya lo vieron ustedes, ¿no? Con la bebé y lo que sigue a lo largo de la vida. ¿Qué implica el trabajo con lenguaje y comunicación? Implica estas tres cosas: desarrollo de capacidad de expresión oral y escucha, proceso de alfabetización que también se relaciona con esto y con esto, ¿sí? Y el sistema de escritura. Ahora, en relación con estas tres grandes vertientes, se trata de que los niños vayan logrando ideas cada vez más completas, enunciados mejor articulados, comprensión y reflexión de lo que dicen. Así van a lograr confianza y seguridad en sí mismos, pero no solo, van a tener un mejor desarrollo cognitivo y emocional. Vean la relación que hay entre lo cognitivo y lo emocional. Bueno, pero además hay que trabajar con uso de textos diversos y esto se relaciona con estos logros. Y hay que, al usar textos diversos, tener experiencias con la interpretación y la producción de textos. Sí. Y al hacer esto, los niños escuchan, proponen ideas, describen, reflexionan sobre la lógica de los textos, corrigen, formulan preguntas, etc. Todo esto implica la escritura de un texto. Entonces no podemos asumir que les vamos a decir a los niños: hoy van a escribir un cuento, escríbanlo de lo que quieran. Les dan a ustedes unas hojitas engrapadas, ellos escriben lo que quieren, salen con ese cuadernito en el día y dicen que es un cuento. ¿Y dónde hubo reflexión sobre lo escrito? ¿Y dónde hubo descripción de lo que es la historia? ¿Y dónde hubo interacción? ¿Ven? Bueno, los niños tienen que ir comprendiendo que se lee y escribe con intenciones, y así aprenden a reconocer y a usar diversas convenciones del sistema de escritura. Es solo en el uso de. ¿Lo vieron allá? La coma, el punto, los dos puntos. Y no son elementos propios del texto poético, pero ellos saben que ya esas cosas algo nos dicen, esos signos se usan para algo, ¿no? A eso se refiere con los niños pequeños el que comiencen a usar o a reconocer ciertas características del sistema de escritura, porque lo usan, porque lo ven. Siguiente, por favor. Entonces, tengamos presente que el aprendizaje no ocurre con el simple hecho de decir o explicar algo a los niños, sino en las experiencias en las que participan e interactúan con otros niños con quienes dialogan, discuten, buscan soluciones juntos, y con adultos que los alientan y desafían su pensamiento. Eso demanda una intervención diferente. Y la última viñeta que nos dice que la educadora tiene como tarea proponer a los niños actividades, situaciones y experiencias que los hagan usar lo que saben y lo que tienen, sus capacidades. Sí, porque solamente movilizando eso se avanza. Y así los niños se sienten tomados en cuenta, se sienten capaces
y saben que son importantes y que lo que hagan es importante. Bueno, pues finalmente, vamos a la siguiente, por favor. Estas últimas reflexiones. ¿En qué enfocamos estas para que cada quien la piense, cada quien se responda y decidan con qué siguen? ¿En qué enfocamos la atención al trabajar con el lenguaje? ¿Qué tipos de experiencias proponemos a nuestros alumnos para usar la expresión oral? ¿Qué tantas oportunidades les damos? Otras. A ver, la siguiente. ¿Leemos para ellos? ¿Y con ellos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipos de interacciones a partir de la lectura tenemos con ellos? ¿Qué hacemos cuando leemos con los niños? ¿Conversamos sobre la lectura? ¿Los ponemos a suponer qué hubiera pasado si? ¿O solo concluimos diciendo, ¿les gustó la historia? Sí. A ver, entonces ahora hagan un dibujo. ¿Sí? Bueno, entonces mejor que la respuesta próximamente sea no. E insisto, en el libro de la educadora tienen ustedes propuestas de preguntas que detonan conversación, que detonan imaginación para trabajar con las historias. ¿Sí? ¿Qué es pertinente hacer después con los niños, después de leer un texto? Y otra cosa, maestras, cuando lean con ellos o les lean en voz alta, léanles tal como está escrito, tal como el autor o la autora escribieron. No le cambien, porque ya nos dice Felipe Garrido, no es lo mismo leer que narrar. Si estamos leyendo, leemos el texto tal cual. Los niños pueden entender el sentido, aunque no entiendan una palabra, porque se comprende a través del contexto. ¿Sí? Si no, pues lo que resulta ya es una narración y no la lectura de un texto. Siguiente. Esta está última. Entonces, ¿qué es necesario rectificar, estudiar, comprender, preparar mejor, cambiar para que el trabajo pedagógico con el lenguaje oral, la lectura y la escritura propicie el proceso de alfabetización en preescolar? Y finalmente, ¿qué acciones de apoyo institucional y de orientación pedagógica emprender para impulsar el aprendizaje profesional para mejorar las prácticas? Pues como ven ustedes, ahí son varias cuestiones, varias reflexiones que yo les dejo para que ustedes puedan, en lo individual o como equipo, como colectivo, de verdad, piénsenlo, repiénsenlo y ojalá puedan replantear lo necesario. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esto les haya sido de utilidad y vamos a pasar a la siguiente. Gracias, maestra. Por ahí los compañeros están atentos para recibir las preguntas. Estoy convencido que en el transcurso de la conferencia, tal vez al inicio tenían una pregunta, pero en el transcurso se contestaron. Pero todavía si tenemos algo que la maestra nos pueda ampliar. Y bueno, maestra, gracias, después de tantos pisotones. Sí, o sea, yo me estoy dando cuenta cuando decían las maestras, pues a varios nos tocó, porque yo también soy maestro y también, como todos ustedes, también cometí errores. Y creo que no nos debe dar pena. Nos debe dar pena no darnos cuenta. Qué bueno que nos estamos dando cuenta que en determinado momento nos equivocamos. Acuérdense que el conocimiento, el error
desde esta perspectiva es parte del conocimiento y es una manera de impulsarlo. Muy bien, maestra, dice aquí. ¿Qué papel juegan las habilidades psicomotrices en el proceso de alfabetización hacia el desarrollo o comprensión de un sistema de escritura y lectura convencional? Pues las habilidades motrices yo no les daría tanta importancia porque finalmente los niños van a ir logrando escribir. Yo creo que quedó planteado el sentido del desarrollo del proceso de alfabetización como hacer que los niños se metan a la necesidad de usar la lectura y la escritura. El sistema convencional de escritura no es la prioridad, no es el punto de partida. Forma parte de, pero tampoco es lo fundamental, porque los niños van a ir avanzando de cualquier forma, siempre y cuando tengan las experiencias que les demanden escribir. Ya lo vieron ustedes en las producciones de estos chiquitos. Todos hacen su esfuerzo y ya están escribiendo. No han logrado todavía expresarse con las palabras específicas, pero eso no es lo principal, ni es tan rápido. Si la maestra aquí se enfocara en que aprendan a escribir Gabriela, 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 por ejemplo, o piececito, se perdería todo el sentido poético del trabajo con esos textos, ¿no? Entonces, en cuanto al aspecto motriz, eso no es lo importante. Los niños de todos modos van a aprender a trazar las letras. Gracias, maestra. Para un niño que no se puede comunicar de manera oral y escrita por su condición, ¿cuáles serán las estrategias a implementar para identificar sus avances en el proceso de alfabetización? No sé porque ahí sí les quiero decir, no podemos generalizar. Cada niño, si están teniendo ustedes algún chiquito con una condición de discapacidad específica, cada criatura tiene una condición que tiene que ser atendida de manera particular. Y yo sería muy irresponsable de decirles, sí, conozco estrategias para que esta criatura aprenda a usar el lenguaje convencional. O sea, no sé cuál es la situación de ese niño y por lo tanto no tendría respuesta. Muy bien, una pregunta más. ¿Okay? ¿Cómo se puede fomentar el uso de las lenguas indígenas en grupos donde convergen niños y niñas indígenas y mestizos? Hay maestros, eso sí, yo no sé cómo están trabajando ustedes. Quienes hablen lengua indígena, creo que podrían tener respuestas para ello. Pero yo no sé cómo está esa composición de los grupos. A veces pensamos que hay recomendaciones valiosas o válidas para cualquier circunstancia y no es así. Hay muchas cuestiones. Yo conozco muchos maestros que me dicen, es que yo no domino la lengua indígena y tengo en mi grupo a muchos niños que son indígenas. ¿Y qué respuesta le puedo dar yo a ese profesor? Pues no, tampoco tengo la idea clara, ni siquiera sé si esas lenguas, primero si el profesor habla o no la lengua, pero también si esa lengua tiene o no código escrito, porque no todas las lenguas indígenas tienen un sistema de escritura. Entonces, es un asunto que rebasa las posibilidades de esta intervención. Esta pregunta, en el transcurso de la conferencia ya hubo algunos detalles que le pueden contestar. Aún así, maestra, para que nos pueda ampliar, dice: cuando realizo alguna actividad de escritura de ideas de los niños o registro por escrito
Mis alumnos me preguntan cómo se escribe, qué letra sigue, con qué letra. Esto me conflictúa en ver cómo escriben con sus propios medios. ¿Cómo romper con esta petición de los niños y lograr que ellos escriban con sus propios medios? Es una pregunta interesantísima. Miren, no tengan miedo de decirles, o sea, de responder a las preguntas de los niños. Si ellos dicen cómo se escribe, escríbanselos. ¿Cómo se escribe mesa? ¿Así? Y entonces ellos van a ver la escritura de la palabra mesa y muy probablemente se la van a grabar y la van a copiar. Y así van aprendiendo también. Pero si los niños les preguntan, respondan. Y respondan adecuadamente, de manera natural, porque si no, entonces no los ayudan a avanzar. Si ellos les están preguntando, es porque están en algún momento particular y no pasa nada, al contrario, ustedes les ayudan a avanzar. ¿Sí? O maestra, ¿qué letra es esta? A ver, vamos a pronunciar. Aquí está, ay, mira, aquí dice, no sé, los niños sueñan. Pero no se queden solamente con la letra, hablen con la expresión completa. Porque así es como los niños van también entendiendo y asociando la longitud de la expresión, digamos, ¿no?, con el reconocimiento de las palabras que integran esa expresión. Entonces no tengan miedo, si no les limiten a los niños, no los van a dejar siempre con el repertorio personal si se trata de hacer que vayan avanzando. Y algunos niños, seguramente, si ustedes ponen en práctica la lectura constante y en su casa también, y escriben, y ustedes escriben lo que ellos van aportando y ellos van viendo, seguramente va a haber quienes salgan leyendo y también escribiendo. Y qué bueno, es una gran conquista. Pero de eso a que sea obligatorio que todos sepan escribir convencionalmente, hay una gran diferencia. Muy bien, maestra, dice, ¿será útil cuando se alfabetiza el aula con el abecedario, con imágenes, la letra y nombre de la imagen? No es útil. Lo útil es tener el repertorio del alfabeto, las letras, pero tal cual. Las letras, ahí está el abecedario, porque es una fuente de consulta. ¿Se acuerdan lo que dice Miriam Nemirovsky del ambiente alfabetizador? Bueno, el abecedario es un recurso para consulta de los niños y lo ponen ustedes en la pared, ¿sí? Pero no le pongan manitas, ni ojitos, ni pestañas, ni zapatitos. Esas no son las letras que usamos, ¿o sí? No, porque luego los niños quieren escribirlas así, qué pérdida de tiempo, y esas no son las letras. Como son todo, como en la vida social real. Y así como fuente de consulta. Son muchas las preguntas. Vamos a hacer una última, maestra, con la promesa de que todas las preguntas que lleguen a nuestra mano se las vamos a hacer llegar, maestra. Y mediante la comunicación que tenemos, usted nos da la respuesta y a partir del equipo ampliado se las hacemos llegar a ustedes, ¿no? La última dice así: para las educadoras y educadores representa un reto enorme potenciar aprendizajes de este campo formativo, lenguajes, ¿no? Primero por la pandemia y los estragos que tuvimos en el aprendizaje. ¿Qué sugerencia nos puede dar para seguir avanzando con el lenguaje? Pues reitero las sugerencias, ya, empiecen ya, lean ya todos los días con los niños, léanles, lean con ellos, hagan que ellos lean. Miren, yo entiendo que preocupa mucho todo lo que pasó con la pandemia y lo que nos detuvo como sociedad a nivel mundial, ¿sí?
Y sé que están viviéndose en las aulas circunstancias muy particulares con los niños, pero eso es una cosa. La otra es, vuelvo a insistir, ¿desde cuándo están propuestos estos enfoques para el trabajo con el lenguaje? No es de ahora, no es después de la pandemia. Están las propuestas desde los 90. ¿Qué pasó? Entonces, de verdad es indispensable que estudiemos sobre los procesos de aprendizaje, sobre el proceso de alfabetización. Hay mucha bibliografía disponible. Ustedes pueden teclear y buscar en Google las aportaciones de Miriam Nemirovsky, de Emilia Ferreiro, de Claudia Molinari, de Mónica Alvarado, de Kaufman. Hay muchas autoras, Ana Teverovsky, ¿sí? Hay bibliografía, pero de verdad es indispensable que ustedes conozcan estos procesos. Miren, yo siempre he considerado a las educadoras con todo mi respeto y mi admiración porque trabajan con la materia más sensible de nuestra sociedad. Y siempre las he visto como profesionales de la educación infantil. Entonces, como tales, no podemos quedarnos sin seguir estudiando y queriendo saber más sobre los niños pequeños. ¿Cómo hacemos que aprendan a comunicarse mejor? Maestra Eva Moreno, le agradecemos infinitamente. Solicitamos la presencia de nuestras autoridades educativas presentes. Suban por favor al escenario para acompañar en este último momento a la maestra Eva Moreno. Por favor, si gustan acompañarnos. Bien, primeramente, antes del cierre, la maestra Nieves nos comentaba ayer que teníamos invitados especiales. Y bueno, hoy también tenemos invitados especiales. Los invitados especiales de este día son todas y todos, cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por presentarse. Quiero pedirles, por favor, que nos demos un aplauso como invitados especiales. Y ahora hicimos una breve selección para que una maestra, en representación de todos ustedes, dirigiera un mensaje. Por favor, maestra. El día de ayer, tanto en la conferencia como en el taller, se le entregaron a la maestra su reconocimiento respectivo por esta magna conferencia. El día de hoy no lo tenemos por escrito, lo tenemos verbal. Y a una maestra que no conozco, pero que con mucho gusto le invitamos a que le haga el agradecimiento extensivo. Adelante, maestra. Tu nombre y de dónde eres, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Gladys, vengo de la zona 05 de Villa de Cos. Pues más que nada agradecer, fue una experiencia muy buena. Creo que todas como maestras de preescolar tenemos muchas dudas en cuanto a qué enseñar en lo que es lectura y escritura. Se resolvieron muchas dudas, también creo que todas y todos nos vamos con muchos aprendizajes y también el qué hacer si quiero lograr ciertas cosas. Muchísimas gracias. Qué mejor reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues, es así como la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, a través de la Subsecretaría Académica y la Dirección de Fortalecimiento Docente, da por concluido este magnífico evento, no sin antes agradecer el favor de su asistencia y deseando a todos ustedes un feliz retorno a sus lugares de origen. Muchísimas gracias.